El día de hoy tenemos un tema muy importante. Eh, Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 8, el libro de San Marcos capítulo 8, 34 al 36. Ya el Señor en ese entonces ya había alimentado a los 4,000 por ahí, ¿verdad? Ya por ahí los discípulos le habían pedido, los fariseos le empezaron a pedir señales, ¿verdad? Habló de la levadura de los fariseos. Acababa de sanar un ciego por ahí. Sí. Y ahora estamos en este momento, ¿verdad? Donde Jesús anuncia su muerte. Ya Pedro había hecho su confesión. Y ahí en el 34 del capítulo 8, Jesús hablando, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y termina el Señor Jesús con una pregunta diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Padre amado, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por el poder que hay en ella. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien. Esta mañana el mensaje lo he titulado Carrera o Misión. Carrera o misión. ¿Sí? Por ahí conozco a un hombre al que le gusta compartir su fe cristiana en toda oportunidad que tiene. Y él tiene cierta estrategia que yo no me había puesto a pensar que es muy efectiva, ¿verdad? Y él cuando conoce a una persona por primera vez, le hace dos sencillas preguntas, ¿sí? La primera es, ya que se lo presentaron y intercambiamos nombres por ahí, ¿verdad? Él le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y la mayoría de la gente nos pregunta eso, ¿no? Cuando lo conocemos por primera vez. Sobre todo los hombres, nos gusta nos gusta hablar de nuestro trabajo, ¿verdad? Y la persona va a responder, soy médico o doy por ahí clases de español en una escuela secundaria o dirijo una organización por ahí sin fines de lucro. Soy corredor de la bolsa, alguien por ahí podrá decir, soy escritor, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea su ocupación. Y esta pregunta funciona, pues porque todos hacemos algo, ¿verdad? Es motivo de conversación, ¿sí? Entonces es fácil hacer que las personas hablen sobre lo que hacen para ganarse la vida, ¿sí? Pero luego él hace otra pregunta, ¿sí? Ya que agarró confianza, él pregunta, ¿para qué estás viviendo? Imagínense que alguien le pregunte a usted eso. ¿Para qué estás viviendo? Todavía no lo conoces bien, lo acabas de conocer y te pregunta, ¿qué haces? Sí, ¿a qué te dedicas? Y después te pregunta, ¿para qué estás viviendo? Por lo general hay un momento de silencio, ¿verdad? Porque la gente no sabe cómo responder esa pregunta. Pero es una buena pregunta porque así como todos hacemos algo, todos vivimos para algo. Incluso, pues incluso si no sabemos qué es, ¿verdad? Y es bueno hacer una pausa y preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo? Algunas personas pues viven por dinero, hacer dinero, ¿verdad? Otros por ahí viven para, para crear fama. Algunas personas viven para ser aprobados en todo, ¿verdad? Una pregunta de parte de Jesús. ¿Para qué estás viviendo? ¿Sí? Y para ayudarnos con la respuesta a esa pregunta, vamos a hacer un viaje por ahí en el tiempo, ¿verdad? A un lugar llamado Cesarea de Filipo. Era una ciudad romana, estaba ubicada al norte del mar de Galilea. Por ahí hay
Todavía hasta la fecha hay un enorme acantilado, ¿verdad?, de roca, ¿verdad? Y eso es lo que domina el paisaje. Pero allá en la base del acantilado, en los tiempos de Jesús fluía un arroyo, ¿verdad?, en su camino hacia el río Jordán. Un lugar muy bonito. Pero es un momento crítico para Jesús. En todo Israel estaba zumbando la noticia acerca de este hombre de Galilea, ¿verdad? Todos se preguntaban quién es él, con qué poder realiza sus milagros, qué es lo que quiere, qué anda buscando. Y por ahí, después de una ola de popularidad inicial, ¿verdad?, ahora la nación está dividida. Y es cierto que tiene muchos seguidores entre la gente común, ¿verdad? Pero también es cierto que entre los ricos y poderosos, la opinión se iba a ir cristalizando, ¿verdad?, lentamente, pero en su contra. Y a lo lejos, por allá, ¿verdad?, los tambores de una oposición furiosa, ¿verdad?, lo podemos ver en la palabra, ¿verdad?, empiezan a sonar, empiezan a amenazar. Y antes de que pasen muchos meses siguiendo la lectura, ¿verdad?, usted se dará cuenta de que ese sonido se iba a convertir en un rugido ensordecedor en contra del Hijo del Hombre. Y sabiendo todo esto, y Jesús sabiendo que todo esto terminaría con su muerte en la cruz, Jesús reúne a sus discípulos en ese lugar tranquilo, ¿verdad?, para extraer de ellos un compromiso más profundo del que habían contraído hasta ese momento. Y es aquí donde Jesús hace la famosa pregunta. ¿Se acuerdan allá en Mateo 16:13? Lo estudiamos hace poco. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La pregunta que le extendió ahí a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y es aquí donde Pedro, ¿verdad?, ahí más adelantito, Mateo 16:16, hace su confesión. Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en aquella ocasión estudiamos, ¿verdad?, hablamos del tema y lo que nos enteramos fue que no fue Pedro hablando, fue el Espíritu Santo a través de él. Hizo una confesión lo más acertada a la realidad, proveniendo de un hombre, ¿verdad?, que en realidad era el Espíritu Santo hablando a través de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la conversión de Pedro, ¿verdad?, la conversación de Pedro, ¿verdad?, no termina ahí. Porque Jesús busca más que una confesión. También busca un compromiso. Si usted está tomando notas, escriba esa palabra, compromiso. ¿Sí? Y ahora Jesús a ti y a mí nos pregunta, como lo hizo en aquella ocasión, ahora que sabes quién soy, ¿estás dispuesto a entregarme tu vida? Y así es como Jesús plantea el problema en la lectura de esta mañana, ¿verdad? Marcos 8:34 al 36. Él está diciendo ahí, si alguien quiere venir, seguirme, venir en pos de mí, lo primero que debe de hacer es negarse a sí mismo, ¿verdad? Toma todas tus penas, toma todo lo que te agobia, todo lo que te pesa en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, y sígueme. Y Jesús continúa diciendo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por causa de mí, por causa del Evangelio, la salvará. Y termina con esa pregunta como leímos, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Y debemos de prestar atención muy especial a esos versículos. Por ahí estaba leyendo la Nueva Traducción Internacional, ¿verdad? Me gusta hacer eso cuando hay un poquito de, no de duda, pero cosas que aclarar, ¿verdad? Y esa nueva traducción internacional, ¿verdad?, utiliza la palabra vida 2 veces y la palabra alma 2 veces. Pero en griego esas palabras no son muy diferentes. La palabra griega es psique, ¿sí?, de la cual obtenemos nuestra palabra psicología.
Y a veces se refiere a la parte inmaterial del hombre, su alma, si usted le quiere llamar así, ¿verdad? En oposición a lo corporal, al cuerpo, a lo físico. Pero más a menudo se refiere al hombre en su totalidad, o al yo consciente interior, que le llamamos por ahí personalidad. La psique es el yo real, que vive, que respira, que toma decisiones. Vida, pues no es una mala traducción, mientras recordemos que significa más que la mera existencia física. Perdón. Tengo una sección más para avanzar aquí en este mensaje. Yo lo hago así para poder dar seguimiento a la enseñanza y pongo encabezados, ¿verdad? En mis notas. Y a esta nota le puse, ¿cuál es el mejor trato que se puede hacer? ¿Sí? Entonces, tenemos un trasfondo por ahí. Podemos parafrasear esos versículos de esta manera. ¿Sí? Dice, ahora que sabes quién soy, hablando Jesús, ¿verdad? Pero lo estamos parafraseando, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás listo para tomar tu cruz y seguirme? Y Jesús decía antes de responder, permíteme advertirte que seguirme parecerá a los ojos del mundo como si estuvieras desperdiciando tu vida. Y agrega Jesús, la gente del mundo nunca entenderá lo que estás haciendo. Les parecerá que siguiéndome estarás desperdiciando tu vida. Siempre vas a tener otra opción. ¿Sí? Siguiendo ahí con las palabras de Jesús parafraseadas, ¿verdad? Puedes intentar salvar tu propia vida siguiendo tus propios deseos. Mucha gente hace eso. Viven como si su carrera fuera lo único que importara. Pero las personas que viven solo para esta vida, al final, van a descubrir que la desperdiciaron en cosas que realmente no importaban. Agrega el Señor, intentar salvar tu vida viviendo para ti mismo no tiene sentido porque al final la perderás. Han desperdiciado sus vidas en actividades triviales. Y otra forma de ver el verso es como si Jesús me dijera, pero si me sigues, aunque el camino no será fácil y a menudo te malinterpretarán, al final vas a salvar la vida, hablando de la vida eterna, ¿verdad? Y la gente que se ríe de ti, ahora no se reirá de ti entonces, ¿verdad? Verán que tú tenías razón y que ellos estaban equivocados. Y volviendo a leer ese par de tres versículos, vuelvo yo a poner en mi cabeza como si Jesús siguiese hablando, ¿verdad? Y por ahí Jesús te pregunta, después de todo, ¿de qué te servirá si te conviertes en el hombre más rico del mundo o subes a la cima de la escalera corporativa, ¿verdad? O asciendes al nivel salarial más alto, ahí en esa empresa donde estás. O quizá te ganes el aplauso del mundo. ¿De qué te servirá todo esto? ¿Qué va a pasar si al final descubres que todo fue en vano? Entonces, ¿de qué te servirá ese carro de lujo brillante ahí estacionado junto a tu casa? ¿Podrás cambiarlo por otra vida? Señor Jesús te dice, no, no lo podrás hacer. Pero Él te dice, si quieres vivir de esa manera, adelante. Millones de personas lo hacen, ¿sí? Pero al final lo lamentarán. Pero para entonces será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y la pregunta principal de Jesús, cuando Él hace al final ahí esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa ahí en el 37, ¿verdad? ¿Dará el hombre por su alma? Y él me pregunta, ¿qué vas a elegir? ¿El camino de la cruz o el camino del mundo? Tienes que invertir tu vida en alguna parte. ¿Cuál es el mejor trato
que puedes hacer hoy. Y eso me recuerda por ahí un cantante famoso, no sé si usted alguna vez lo escuchó, Bob Dylan, allá en mis tiempos cuando andaba en el mundial, ¿verdad? Me gustaba oír música de ese hombre. Y pues te interesas en su vida también, y por ahí leí unas palabras que se hicieron un poco famosas por parte de él, ¿verdad? Y, y, y él preguntaba, él decía, vas a tener que servir a alguien. Puede ser al diablo o puede ser a Dios, pero tendrás que servir a alguien. Y se hicieron famosas esas palabras que él dijo en una entrevista, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En ese punto este cantante, ¿verdad? Y Jesús están de acuerdo. Vas a servir a alguien. Y la pregunta del Señor Jesús para ti y para mí hoy es, ¿a quién vas a servir? ¿Cuál es el mejor trato que se puede hacer, que puedes hacer el día de hoy? Y siguiendo con la lectura, el entorno, los eventos que estaban alrededor de este acontecimiento, pues me formulé una pregunta que quizá mucha gente se la haya hecho, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿fue acaso Jesús un fracaso? Porque mucha gente lo dice así. Si no quieren creer en él y tratan de humillarlo dando su propia respuesta, su propia versión de los hechos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La vida de Jesús, su testimonio, es la mejor respuesta a esa pregunta, ¿sí? Vamos a considerar los hechos de, vamos a llamarle su carrera. Recuerde que este mensaje se llama carrera o misión, ¿sí? Número uno, por ahí nació en un pueblo desconocido, ¿verdad? En una provincia muy apartada del Imperio Romano. En otras palabras, ni siquiera había calles empedradas, ¿verdad? Como en nuestras ciudades, los pueblos que están alejados de ciudades importantes, no hay ni pavimento en las calles. ¿Sí? Un pueblo es desconocido en una provincia apartada del Imperio Romano. Número dos, nunca fue a la universidad. Nunca tuvo ninguna formación profesional. Nunca tuvo una cuenta bancaria. ¿Sí? No poseía ninguna propiedad excepto la ropa que llevaba puesta. Nunca ocupó por ahí un cargo público y nunca escribió un libro. Nunca tuvo esposa ni hijos. ¿Sí? Y sus amigos más cercanos, ¿saben quiénes eran? Eran trabajadores comunes. Él se sentía como en casa entre aquellos que la sociedad había marginado. Su ministerio consistió en predicar en el campo, fuera de las ciudades, enseñar en las sinagogas. Por ahí respondió preguntas difíciles, curó enfermos, expulsó demonios, ¿verdad? Resucitó a otros. Pero sus oponentes lo acusaron abiertamente de estar asociado con Satanás. ¿Sí? Es bíblico. Y por ahí en el camino se ganó muchos enemigos poderosos. ¿Por qué? Porque él empezó a exponer la corrupción que estaba ocurriendo en las altas esferas. Y finalmente, ¿qué pasó? Conocemos la historia. Sus adversarios lo capturaron, lo juzgaron en un tribunal de circo, ¿verdad? Circense, ¿verdad? Y lo crucificaron. Y para ser perfectamente honestos, según la mayoría de los estándares modernos, todo este currículum, ¿verdad? Lo consideraríamos un fracaso. Pero hay alguien podría decir, nunca llegó a la cima. Si alguna vez un hombre pareció desperdiciar su vida, ese fue Jesús. En las palabras del mundo, en los estándares modernos, ¿verdad? Pero ahora quiero que consideremos lo siguiente. Preste atención. Después de 2000 años, sus palabras se recuerdan y se repiten en todo el mundo. Sus seguidores ascienden a miles de millones en medio de cada país, ¿verdad? Y se pueden encontrar en todos los países del mundo. Su integridad personal permanece inmaculada, sin mancha, a pesar de los ataques de los cínicos y las burlas de los ignorantes. Su muerte, hermanos, que parecía una tragedia,
se ha convertido en el único medio por el cual podemos reconciliarnos con Dios. Toda su misión en la tierra, que parecía un fracaso, se ha convertido ahora en la historia de mayor éxito de la humanidad. Usted se preguntará, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Recuerde que fue humillado hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Y pareció perder la vida sin ningún propósito. Mas, sin embargo, ¿verdad? A través de su muerte, Dios lo exaltó a la posición más alta en el universo. Filipenses 2:10 y 11 me dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 10 al 11. Hermanos, Jesús dejó muy en claro por qué hizo lo que hizo cuando dijo allá en Juan 12:24. Esa enseñanza tremenda que él dio, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Una frase tan corta, tan sencilla, pero con un universo de enseñanza en ella. De una semilla surge una gran cosecha, pero esa semilla debe de morir para poder dar fruto. Y mientras las semillas salva su vida, ¿verdad? Permanece sola. Pero cuando pierde su vida, da la cosecha. Y realmente eso es simple. Ocurre todos los días en la naturaleza. Un ejemplo tremendo que el Señor nos dio acerca de olvidarnos de todo aquello que hemos acarreado a nuestra vida. Títulos, dinero, riquezas, fama, ¿verdad? Tenemos que dar fruto. Dice el Señor, si intentas salvar tu vida, al final la pierdes. Pero si te atreves a perderla por el amor de Jesús, al final la salvarás. Y pues el mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, es el ejemplo supremo de este principio tan grande. Y ahora yo le pregunto, el título de este mensaje es Carrera contra Misión, ¿verdad? Carrera o misión. Entiéndase por carrera lo que usted ha decidido hacer en su vida, en lo laboral y en todo lo terrenal, ¿verdad? Quizá usted eligió ser médico, quizá usted eligió ser una buena ama de casa, usted por ahí decidió ser la mejor secretaria que haya en el mundo, etcétera, ¿verdad? Lo que haya escogido para sustento, ¿verdad? Y la misión la vamos a ver cuál es, ¿sí? Entonces, hay otra forma de ver toda esta cuestión de perder y salvar nuestra vida, ¿verdad? Y eso nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Es tu vida una carrera o una misión? Tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre esos dos conceptos, ¿verdad? Por ahí di un vistazo rápido a un diccionario, ¿verdad? Y me reveló la esencia de la diferencia aquí, ¿verdad? Una carrera es algo que eliges por ti mismo, ¿sí? Una misión es algo elegido para ti por otra persona. Hay una gran diferencia entre vivir por tu carrera y ser enviado a una misión. Y la Biblia nunca habla de tener una carrera. Yo no lo he encontrado. Y tú nunca lo vas a encontrar. No vas a encontrar esa palabra, ese concepto en la Biblia. Tener una carrera no es de incumbencia bíblica. Tener una misión sí lo es. Y no es que los creyentes no tengamos carreras, ¿verdad? Las tenemos. Algunos de nosotros somos pintores, algunos médicos, algunos por ahí son científicos, hay cristianos banqueros, ¿verdad? Hay enfermeras, hay maestros, hay escritores, ¿verdad? Cristianos. Pero la diferencia es esta. La gente del mundo vive para sus carreras. El verdadero pueblo de Dios
no lo hace de esa manera. Déjeme decirle que cuando su carrera es central en su vida, entonces está impulsado por su carrera y tiene esa mentalidad competitiva, ¿verdad? Mientras por ahí está ascendiendo, ahí en su trabajo, ahí en la escala profesional, ¿verdad? Y por ahí aceptas un trabajo y a los 2 años ya lo estás dejando porque te surgió una mejor oportunidad. Y si alguien te pregunta qué estás haciendo, te pagaban muy bien. Tú contestas, bueno, este es un buen cambio en mi carrera. ¿Qué sigue? A mí me ha pasado. Yo me vine de una ciudad a otra después de un trabajo de muchos años. ¿Qué pasa? Rompes todas las relaciones importantes que tenías en ese lugar y te mueves a un lugar porque tu carrera así lo exige. Hay gente que se muda hasta de país, ¿sí? Porque la carrera así lo exige. Y todo está calculado para llevarte algún día a ese lugar esquivo, ¿verdad? Llamado la cima. Y cuando llegues ahí, pues tu carrera estará completa, así lo vas a sentir, ¿verdad? Y el mundo estará aplaudiendo tus logros. Estoy sugiriendo que tener una mentalidad profesional en este sentido es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y es posible que su carrera le impida cumplir su misión en la vida, pero también es posible que su misión nunca tenga mucho sentido como carrera. Si llegas a conocer a ese hombre que yo conozco y te llega a preguntar a qué te dedicas, pues tu carrera es la respuesta a la pregunta. Pero si te pregunta para qué estás viviendo, tu misión es la respuesta a la pregunta. Tu carrera es por ahí una escalera para subir, para ascender, para escalar, ¿sí? Tu misión es un viaje que has emprendido, ¿sí? Tu carrera por ahí te puede convertir en todo un profesional, pero sabes que tu misión te va a convertir en discípulo, en siervo. Tu carrera por ahí te puede llevar a la cima. ¿Sabes a dónde te va a llevar tu misión? Tu misión te va a llevar al pie de la cruz del Señor. Tu carrera se trata de aquí y ahora. Tu misión se trata de la eternidad. Y hermanos, si solo estamos aquí para comer, dormir y por ahí quizá ir a la universidad, por ahí obtener un título y quizá luego casarte, ¿verdad? Consigues por ahí un trabajo, tienes algunos hijos, por ahí te ascienden en tu trabajo, ¿verdad? Subes la escalera corporativa, ganas algo más de dinero, por ahí compraste una casa de verano en la playa, ¿verdad? Te jubilaste con gracia, envejeciste y moriste. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo eso está bien, pero si eso es todo lo que hay en la vida para ti o para mí, entonces realmente no somos diferentes a los paganos que ni siquiera creen en Dios y mucho menos le creen a Dios. No me malinterprete. Es bueno tener una carrera, pero es mucho mejor estar en una misión para el Todopoderoso. Por ahí leí la historia de algo que predicó mientras predicaba el pastor Ray Pritchard. Él mencionó, ¿verdad?, que alguna vez estuvo en Rusia, cuando todavía era la Rusia comunista, y tuvo el privilegio de cenar con un pastor. Y años después, ¿verdad?, se lo volvió a encontrar, porque ya había caído la Unión Soviética. Mientras cenaban allí en casa de ese pastor ruso, en la noche, ¿verdad?, él le contó lo que era crecer, vivir en un país comunista. Él le comentó al pastor Pritchard que su padre, el padre de este pastor ruso, había sido también pastor por más de 40 años. Pero él solía decirle a su madre, a la esposa de él, ¿verdad?, puede que alguna noche
estemos durmiendo, cuando de repente alguien toque fuertemente la puerta. Cuando eso suceda, le decía él a su esposa, a la abuela de este pastor, perdón, a los padres, a la madre de este pastor, no se sorprendan, ¿verdad? Si es la KGB, una organización que tenía el gobierno comunista ruso para ajusticiar a las personas que estaban en contra del sistema. Y si la KGB me lleva en medio de la noche y nunca me vuelven a ver, decía el pastor. Cuando eso suceda, no renuncien a la fe. Aun cuando yo ya me haya ido, recuerden que el Señor nunca les dejará. Durante los años comunistas, muchos cristianos fueron llevados a campos de prisioneros y a hospitales psiquiátricos y sufrieron debido a su fe. Algunos creyentes por ahí pasaron 25 años o más tras las rejas por causa del Evangelio. Claro, algunos de ellos salieron y escribieron por ahí libros de sus experiencias, pero la mayoría de los que sufrieron por Dios no escribieron ningún libro porque pues, no querían publicidad. Ellos consideraron su tiempo en prisión como parte de su ministerio para Dios. ¿Cuál fue su actitud? Bueno, su actitud fue la siguiente. Si Dios puede usarme de manera más eficaz en la cárcel, ahí es donde le serviré. Y muchos así lo hicieron. Vamos a decirlo de otra manera, hermanos. Jesús llama a sus seguidores a estar totalmente vendidos a su reino. Y eso se aplica a todos los cristianos todo el tiempo, no solo a los trabajadores cristianos de tiempo completo como los pastores o los misioneros. Suponga que usted es un ingeniero eléctrico, ¿verdad? O un abogado. Déjeme decirle la descripción del trabajo de Dios para usted. Eres un misionero hábilmente disfrazado de ingeniero. O eres un misionero hábilmente disfrazado de abogado. Como dije anteriormente, sí, es bueno tener una carrera. Es mucho mejor estar en una misión para Dios. No está mal. No está mal tener una carrera y hacerlo bien, según los estándares del mundo. Y tampoco es un pecado moverse de un país a otro, de un estado a otro por causa del trabajo. Pero ¿sabe qué, hermanos? La motivación lo es todo. Dos personas por ahí pueden seguir la misma trayectoria en el ámbito profesional, ¿verdad? Y ambos pueden terminar en la cima. Sin embargo, uno puede estar viviendo únicamente para su carrera, mientras que el otro ve su vida como una misión divinamente ordenada por Dios. Y tal y como dijo Jesús, uno habrá perdido la vida, el otro la habrá salvado. Ahora pregúntese, ¿Jesús tuvo una carrera? No, la respuesta es no. Lo que él tenía era la misión del Padre de ser el Salvador del mundo. Su misión era abatir las consecuencias del pecado, la cual es la muerte eterna. Y nada de lo que hizo tiene sentido desde el punto de vista de una carrera. Yo creo que ser crucificado no es una buena estrategia en lo profesional, ¿no cree usted? Sin embargo, con su muerte, ahí en esa cruz, él reconcilió a la humanidad entera con el Padre. Ahora le pregunto yo a usted, ¿fue un éxito o un fracaso? Y la respuesta es obvia. En alguna ocasión mencioné el nombre de ese artista, cantante, compositor, estrella de televisión, David Cassidy. Las señoras por ahí a lo mejor se acuerdan de él.
Mi esposa, cuando mencioné el nombre, en aquella ocasión mi esposa decía, oh, yo tenía un póster de él en mi pared. Y sí, él era la estrella de los adolescentes en aquel tiempo. Él salía en ese programa La Familia Partridge, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Muy guapo el muchacho, David Cassidy. Bueno, a fines del 2017, David Cassidy murió a la edad de 67 años. Y si usted lee acerca de su vida, se metió en muchos problemas por el alcohol y otras cosas, divorcios, etcétera, etcétera. Y la hija que él tuvo por ahí en una relación extramatrimonial, pues él no la crió la mamá, y la mamá se casó por ahí con alguien más. Pero ella fue la persona que lo vio los últimos días de su vida, los últimos meses mientras él estuvo enfermo. Y ella estuvo ahí cuando él pronunció sus últimas palabras. Después de tantos éxitos, tanto dinero, tantos seguidores, estaba ahí un hombre diciendo las siguientes palabras: tanto tiempo perdido. Yo honestamente creo que ese es el miedo de mucha gente, ¿sí? Que lleguemos al final y miremos atrás con mucho pesar en nuestro corazón. Que al llegar al final nos demos cuenta de que desperdiciamos la única vida que teníamos. Tarde o temprano, hermanos, todos llegamos al final de nuestro viaje terrenal, ¿sí? ¿Qué tendremos que mostrar durante ese tiempo en la tierra? No hay duda de que todos podemos recordar demasiado tiempo perdido. Cuando pensé en las últimas palabras de este hombre, recordé las líneas que alguna vez había leído del doctor Benjamin Mays, eh, de la Organización Bautista del Sur, ya hace tiempo que él murió, ¿verdad? Pero él dijo, tengo un solo minuto, solamente 60 segundos de él, ¿sí? Y se ha obligado a mí, ¿verdad? Se me ha obligado a mí ese tiempo. Y no puedo rechazarlo, ¿sí? Y sigue diciendo él, no lo busqué, no lo elegí, pero depende de mí usarlo. Y debo sufrir si lo pierdo. Debo de dar cuenta de él si de él abuso. Solo un minúsculo minuto, pero la eternidad está contenida en él. Y el doctor Mays tenía razón, ¿sí? Puede que sea solo un minuto, pero la eternidad es parte de ese minuto. Hermano, amigo que me escuchas esta mañana, la vida no es acerca de probarnos diferentes vestimentas. Por ahí a los señores no nos gusta ir de compras con la esposa porque por ahí se están probando un vestido y luego otro, ¿sí? Algunos somos más pacientes que otros. Mi esposa y yo ya conocemos la situación, entonces cuando ella va a probarse por ahí 2, 3 vestidos, me los enseña, me dice van a ser 2 o 3 para que yo me dé una idea de cuánto tiempo, entonces ella me da permiso de ir por ahí y buscar cosas para mí, ¿verdad? Pero piensa en ese concepto, estarte probando ropa, este no me queda, este sí me queda, estás frente a un espejo. Y en uno de sus sermones, el pastor Ravi Zacarías, ¿verdad? Él contó por ahí la historia de este hombre, Robert Jaffray, de Canadá. Él provenía de una familia adinerada, ¿verdad? Y de hecho él era el heredero de una gran fortuna porque la familia eran dueños de periódicos. En aquel tiempo el periódico era muy popular. Sí, ahora ya lo suplantó el internet y todo eso, ¿verdad? Pero cuando él era joven, aprendió el idioma chino, ¿verdad? Y una compañía que se llamaba Standard Oil, que después cambió de nombre y ahora es la Exxon, y muchos están familiarizados con ella porque usted va y pone gasolina en gasolineras de esa compañía. Esa compañía le ofreció un gran salario
si renunciaba a su carrera como misionero y trabajaba para ellos. De hecho, hay una relación por ahí, en el lugar donde yo trabajo, uno de los edificios tiene casi 100 años. Ese edificio lo hizo la familia Rockefeller aquí en Charlotte, que eran dueños de esa compañía, Standard Oil. Y por ahí todavía tenemos una bóveda que tiene paredes de 4 pies de ancho, hecha con todos los mejores materiales, porque antes no se negociaba con documentos ni cheques, se negociaba con barras de oro y barras de plata. Y ahí las ponían en ese lugar. Y había otra caja fuerte pequeña que a mí me tocó desmantelarla porque no había manera de bajarla del segundo piso. Y por ahí tengo las llantas de metal, ¿verdad? Con las que pienso hacer una mesa. Pero eran de esa compañía, Standard Oil. Y aquí tenemos esta compañía poderosa, ¿sí? Mucho dinero, la familia, los dueños, ofreciéndole a este hombre que también era de familia rica, pero que había dedicado al Señor su vida y era misionero, pero sabía chino. Y esta compañía se quería expandir en el oriente. Y era imprescindible tener a ese hombre con ellos. Le ofrecieron el trabajo y él se negó. ¿Qué hicieron después? Como todo buenos negociantes, duplicaron su oferta salarial. Se negó de nuevo, ¿verdad? Le enviaron por ahí un telegrama. A los jóvenes tal vez no sepan qué es un telegrama, ¿verdad? Pero era el equivalente de un texto, pero en papel. Por ahí nos llegaba, ¿verdad? Y le mandan ese mensaje y le dice, Robert, por favor, a cualquier costo, vente a trabajar con nosotros. Él contestó de regreso, ¿verdad? ¿Sabe qué les dijo él? Su salario es grande, su trabajo es demasiado pequeño. ¿Qué pasó con Robert Jaffray? Robert Jaffray pasó 35 años como misionero en la China y él ayudó a traducir la Biblia al cantonés. Una tremenda empresa, ¿sí? Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él y otros misioneros fueron enviados a un campo de concentración. 2 semanas antes de que terminara la guerra, de que se firmaran los tratados de paz, 2 semanas, el misionero Robert Jeffrey murió en ese campo de concentración. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿perdió él su vida? Eso depende de su perspectiva. Por ahí un teólogo de apellido Todd lo dijo de esta manera: solo una vida pronto pasará. Solo lo que se ha hecho por Cristo, eso durará. Hermanos, un día todos pasaremos de esta vida a la presencia de Dios. ¿Qué vamos a decir ese día? Más importante aún, ¿qué va a decir el Señor de nosotros? Ese misionero martirizado, Jim Elliot, él por ahí dijo, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Si tú y yo, hermano, me escuchas, amigo que me escuchas, esta mañana, si tú y yo intentamos salvar la vida, al final la perderemos. Pero si la perdemos por causa de Jesús, al final la salvaremos. Si tú y yo vivimos para nuestra carrera terrenal, ¿qué diferencia habrá 10 segundos después de que muramos? Pero si pasamos nuestra vida al servicio del reino de Dios, aún con nuestra carrera, y el camino pues no va a ser fácil, pero dentro de 10,000 años no nos arrepentiremos de esa decisión, porque la eternidad está contenida en el tiempo que se te ha dado a ti y a mí en esta tierra. Y la vida no es para probarnos diferentes vestidos, como decía anteriormente. Sí. Solo tenemos
una oportunidad de hacer lo que sea que vayamos a hacer en este planeta Tierra. Y muy pronto, antes de lo que pensamos, nuestro momento bajo el sol habrá terminado. Yo te pregunto esta mañana, ¿tienes una carrera o estás en una misión para Dios? La respuesta a esa pregunta marcará toda la diferencia en el mundo. Me gustaría repetir esas dos preguntas que hice al principio y pedirle que las medite nuevamente a la luz de lo que hoy nos ha dicho la palabra de Dios. ¿A qué te dedicas? Y la mayoría de nosotros vamos a poder responder a esa pregunta fácilmente. ¿Para qué estás viviendo? Y esa es una pregunta más difícil. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir para Cristo hoy y todos los días hasta su regreso en gloria. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, te amamos, te alabamos, glorificamos tu nombre. Y Señor, tu palabra hoy me enseña que tu mayor sentir era salvar a la humanidad. La misión de tu Hijo se completó. La nuestra aún no, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese sentido de misión y no de ocupación, Señor. Despierta en nosotros ese amor por la responsabilidad de compartir tu palabra, tu amor. Que la gente conozca tu carácter, que la gente conozca lo que tú ya tienes para ofrecer. Gracias, Padre amado, por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. Te pedimos, Padre, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Allí en ese corazón donde se tiene que anidar esta mañana, permite que esto pase, Señor. Que sea una semilla que florezca y dé fruto. Gracias, Padre, porque nos provees a través de los dones y habilidades que nos has dado. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer la tentación de poner eso por delante en lugar de la misión que nos has encomendado. El mundo tiene que escuchar de tu amor. El mundo tiene que escuchar de lo que tienes para nosotros. Esperamos la venida de tu Hijo con ansia, Señor. Tal vez en esta vida nuestra actual no seremos testigos de ella, pero nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a estar ahí esperando con ansias verte en gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice cada hogar, Señor, que hoy está aquí representado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.